Buenas tardes. Este es un video para enseñar nuestra evidencia de aprendizaje de la unidad de aprendizaje de temas selectos de física. Nos encontramos en la reunión Liam Alessandro Alonso Basaldúa, Pablo Yair Sánchez Briones, Kevin Alexis Martínez García, Montserrat Morales Miranda y su servidor Joseph Santiago Jiménez. Somos del grupo 6M2, turno vespertino. Bueno, en esta etapa 1 vimos el principio de Pascal y de hecho la evidencia nos pedía que entremos a un simulador del principio de Pascal y al ingresar a este simulador vimos que era una prensa hidráulica con dos pistones en el que teníamos que modificar los valores de los radios de los pistones y las masas de las pesas. Considerando el pistón izquierdo como el pistón 1 y el derecho como el pistón 2. Nos pedían utilizar esta fórmula que es F1 entre A1 igual a F2 entre A2. En él nos plantearon un problema que es el siguiente. Nos dice que fija el radio del pistón 1 en 30 milímetros y la pesa 1 en 230 gramos. Fija el radio del pistón 2 en 50 milímetros y ahora vas a determinar aplicando la fórmula anterior cuál debe ser el peso de la pesa 2 para que el sistema quede en equilibrio. Es decir, que cuando quites el seguro de la parte media de la prensa hidráulica, el simulador, las pesas no se muevan y el sistema quede en reposo. Como podemos ver, esta fórmula la sustituimos por esta, en la cual F2 la pasamos del lado izquierdo y R2 la pasamos dividiendo a R1 y estas dos al cuadrado. Al igual que esta fórmula, la multiplicamos por F1, en la, pasarle las tortillas. Seguimos. Ahora lo sustituimos y pusimos arriba R1, R2, que son 50. Lo multiplicamos, bueno, lo subimos al cuadrado y R1 al igual lo hicimos al cuadrado y estos lo multiplicamos por F1 que era 230. Nos dio como resultado 640. Al igual lo hicimos con el segundo, que era 32 milímetros y 50 milímetros, y estos los multiplicamos por 400. En la última igual, 35 milímetros y 50 milímetros, y estos los multiplicamos por 500 y nos dio 965. Por último, comprobamos con el simulador que nuestras pesas estén bien, en la cual sí logramos comprobar que estaba en equilibrio. Aquí podemos ver la primera captura con los primeros datos que son estos, en la cual de la masa 2, el F2, lo pusimos a 640 y nos salió correcto. En la 2 le pusimos 32 de R1, de F1 le pusimos 400, de R2 le pusimos 50 y de F2 le pusimos 975, a lo cual nos dijo que sí está en equilibrio. Y en el último hicimos lo mismo y nos salió como que estaba en equilibrio. Y ahora vamos a pasar
con la siguiente actividad en la que entramos a un simulador de principios de Arquímedes y en ella hicimos 6 experimentos. El primero nos lo va a mostrar nuestro compañero Kevin Alexis. Bueno, en este primer experimento nos pedían que estudiáramos cómo varía el empuje con la naturaleza del cuerpo y que lo anotáramos en la tabla. La primera esfera tenía un peso de 4 newtons y al meterlo al agua tenía un peso aparente de 3 newtons. Entonces, para sacar el empuje, restamos el peso menos el peso aparente. Así descubrimos que tenía un empuje de 1 newton y con la esfera 2 tenía un peso de 5 newtons. Hizo de 4 newtons. Entonces hicimos lo mismo que el caso anterior. Restamos el peso menos el peso aparente y nos dio 1 newton. Al igual que con la última esfera, en la cual tenía un peso de 2.5 newtons y un peso aparente de 1.5 newtons, al igual que nos dio 1 newton. En conclusión, si todas las esferas tienen el mismo volumen, la fuerza del empuje siempre será igual al peso real. Al aplicarlo en el simulador, pudimos ver que eso era verdad. Al sumergirlo, el empuje se movía la regla que vemos aquí. Entonces se movía un newton. Entonces pudimos rectificar eso y ver que era cierto. Ahora vamos a pasar con el experimento 2, que igual nos lo va a mostrar nuestro compañero Kevin. En el segundo experimento estudiaremos cómo varía el empuje con el volumen del cuerpo. En la tabla anotamos que la primera esfera tenía un peso de 0.4 y un peso aparente de 0.3. Para sacar el empuje, restamos el peso menos el peso aparente y nos dio como resultado 0.1 de empuje. Con la esfera 2 nos dio un peso de 0.5 y un peso aparente de 0.37. Al meterlo al agua y como empuje nos dio un resultado de 0.13 y la esfera 3 nos dio un peso de 0.3, un peso aparente de 0.22 y un empuje de 0.8. Como conclusión, siempre que sepamos que todas las esferas tienen el mismo volumen, podemos inferir que obtendremos datos similares, así como el peso aparente y su empuje. Al entrar al simulador, pudimos ver que al entrar el agua, era verdad eso de el peso aparente marcaba el punto 3. Entonces, por lo cual, como dijo mi compañero, restamos el peso menos lo que nos aparecía después de meterlo al agua y sacábamos el empuje. Igual pasaron con las otras dos esferas, que como pueden ver, aquí cambió a peso aparente, en la cual el segundo tiene punto 37, el tercero punto 22, y vemos que el empuje fue de punto 13 y punto 8. Ahora vamos a pasar con el siguiente experimento, en el cual nos lo va a mostrar nuestro compañero Liam. En el experimento 3, estudiamos cómo varía el empuje con la forma del cuerpo de la tabla. El primer cuerpo tenía un peso de 0.4 newtons, un peso aparente de 0.3 newtons, y para sacar el empuje restamos 0.4 menos 0.3 y nos dio el resultado 1 newton. Para el cuerpo número 2 tenía un peso de 0.4 y un peso aparente de 0.3 newtons. Igual hicimos lo mismo que el anterior caso y nos dio de resultado 0.1 newton. Para el cuerpo 3 es exactamente lo mismo, nos dio un peso de 0.4 newton y un peso aparente de 0.3 newton. Como resultado, 0.1 newton. En conclusión, a pesar de que los cuerpos tienen el mismo volumen y cuentan con el mismo material de fabricación, el empuje se ve afectado debido a sus distintas formas y áreas, las cuales hacen que este varía en cada cuerpo.
Como pudimos ver, lo que nos dice nuestro compañero aquí podemos rectificarlo en el simulador, que al meter las bolas, al picarle a las reglas, se metían y daban como peso aparente 3. Y se puede ver que tienen formas diferentes, como por ejemplo el primero es una esfera, el segundo es un cubo y el tercero es como la base de un cilindro y dependiendo de la forma es como van cayendo. Vamos a pasar ahora con el experimento 4 en la cual nos va a mostrar igual nuestro compañero Leo. Ok, en el experimento 4 estudiamos cómo varía el empuje con la densidad del líquido. Vemos que el primer cuerpo tenía un peso de 0.4 newton y un peso aparente de 0.3 newton. Como resultado, nos dio de empuje 0.1 newton. El segundo cuerpo tenía un peso de 0.4 newton y un peso aparente de 0.2. Restamos 0.4 menos 0.2 y nos dio como resultado 0.2 de empuje. El último cuerpo tenía un peso de 0.4 newton y un peso aparente de 0.35 newton. Lo restamos, nos dio como resultado 0.5 newton. En conclusión, el peso aparente puede sufrir de cambios debido a la densidad del líquido en la cual el cuerpo sumergido, a pesar de que los cuerpos sean iguales. Como lo pudimos rectificar al entrar a la página, pudimos ver que sí, de acuerdo a la densidad del agua, sí cambia el peso y lo pudimos ver en estos datos. Al igual vamos a pasar con el siguiente experimento que nos la va a mostrar nuestro compañero Monse, es el 5. En el experimento 5 estudiamos cómo varía el empuje con la profundidad a la que está sumergido el cuerpo, la cual vimos que el empuje no varía con la profundidad. En conclusión, obtuvimos que un cuerpo, al ser sumergido dentro de un líquido, el volumen de este es igual al fluido del desplazado. Ahora les vamos a mostrar cómo lo que dice nuestra compañera es cierto, en la cual nos encontramos aquí en el simulador y al darle hacia arriba, hacia abajo, no cambia el empuje. Es siempre el mismo y no cambia, en la cual pudimos rectificar esas respuestas. Ahora vamos a pasar al siguiente experimento, que es el último experimento y nos lo va a mostrar nuestro compañero Pablo. En el experimento 5 nos pidieron que sumergiéramos el cuerpo poco a poco en el agua y registrando lo que vemos cuando el volumen sumergido es de 0, vemos que el peso del dinamómetro A es de 0.5 newtons y el peso del dinamómetro B es de 0.2 newtons. Cuando vamos introduciendo poco a poco el agua hasta llegar a la marca 5, vemos que el peso del dinamómetro A es de 0.45 newtons y el peso del dinamómetro B es de 0.25 newtons. Introducimos más agua hasta la marca 10 y vemos que el peso del dinamómetro A es de 0.4 newtons y el peso del dinamómetro B es de 0.3 newtons. Ahora lo llenamos hasta la marca 15 y vemos que el peso del dinamómetro A y el dinamómetro B es igual, es 0.35 newtons. Y por último, lo llenamos hasta la última marca, que es la 20. Y vemos que el peso del dinamómetro es de 0.3 newtons. Y el peso del dinamómetro B
es de 0.4 newtons. A partir de los datos de la tabla, realizamos los siguientes cálculos, en el cual, de acuerdo el volumen sumergido, hoy sacamos el empuje y podemos ver que en el volumen sumergido 5 tuvimos un empuje de 0.5 newtons y un peso de agua desalojada de 0.5 newtons. En el volumen sumergido 10 tuvimos un empuje de 0.1 newtons y un peso de agua desalojada de 0.1. En el volumen sumergido 15 tuvimos un empuje de 0.15 newtons y un peso de agua desalojada de 0.15 newtons. En el último volumen sumergido, que es el 20, tuvimos un empuje de 0.2 newtons, al igual que de peso de agua desalojada. En conclusión, conforme el objeto va sumergiendo en el agua, esta aumenta en su cantidad de agua desalojada, al igual que su peso, mientras que la fuerza de empuje va disminuyendo. Les vamos a mostrar cómo nuestro compañero en este simulador, cómo al darle play va echando el agua en el recipiente y estaba subiendo. Esa es la fuerza de empuje. Le doy más al 10. La fuerza de empuje va a mayor en esta y en esta va a menor. Le doy más y vemos que esto es cierto. Le doy en el último y en el 20 y vemos que así quedó, que el recipiente se llena y este se vacía un poquito más. Eso fue todo de nuestra parte. Nosotros somos del grupo 6M2. Muchas gracias por vernos. Hasta luego.